Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que hay 3 niveles nuevos de contenido en el canal, que estamos en thechicnoir.com, donde podéis encontrar la nueva sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos y gracias por estar aquí con nosotros un día más. Hoy vamos a responder a una pregunta del oyente en el que vamos a explicar qué son los sueños. Esto lo vamos a hacer en 2 partes porque creo que es mejor así. No quiero que sea muy largo en una y lo vamos a dividir en 2 partes. Entonces vamos a empezar con la primera parte, qué son los sueños, y la segunda parte será qué suceden en ellos. Entonces, como bien sabéis que yo no soy una persona técnica en esto de la espiritualidad, pues tengo que buscar cierta información para poder explicar y vincular lo que yo sé y poder transmitirlo a unas palabras más coherentes, por decirlo así, para fusionar lo que yo sé y poder explicarlo de una manera más lógica, por decirlo así. Entonces, pues eso. La tecnicabilidad de ese mundo no es lo mío porque yo no me no me he dedicado a esto, básicamente. Entonces, vamos a hablar qué son los sueños. Y para adentrarnos en ese tema de qué son los sueños, tenemos que hablar de qué es el tiempo. El tiempo en este mundo físico y lineal, en esta tercera dimensión. El tiempo es un sistema de medición que nos permite posicionar eventos en una secuencia para poder determinar su duración, su longevidad, al compararlo con otros eventos que suceden también en secuencias. Así podemos comparar cuánto tiempo duran unos eventos y otros. El tiempo sirve también para racionalizar mentalmente los espacios vacíos que vivimos en el mundo físico. Entonces podemos saber cuánto dura un evento y cuándo no hay eventos, básicamente. Y entonces para poder llevar a cabo este sistema de medición del tiempo, en este mundo espacio físico de 3D se han creado sistemas de medida, objetos para medir el tiempo y procesos para medir el tiempo de un modo u otro, días, semanas, meses, horas, como ya sabemos, conocemos aquí en el mundo físico, para poder medirlo aquí. Pero el tiempo también existe fuera de esta dimensión, por decirlo de algún modo, física, fuera de este espacio palpable. Y eso es a través de los sueños, a través de las visiones que se dan en una condición holográfica espiritual, en lo que consideramos que es el tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir, esta condición holográfica espiritual? Esto quiere decir que esta condición holográfica, este holograma que vemos, estas imágenes, estos eventos, estos sucesos tridimensionales que se crean a partir de una ilusión óptica debido a la reflexión de la luz, y en el cual nuestro cuerpo percibe y visualiza cómo esta imagen o este objeto o este evento tridimensional, imágenes o eventos que no se pueden percibir, eventos tridimensionales que provienen desde la percepción o visión espiritual.
Entonces, ¿qué es una holograma, una imagen holográfica? Es como una imagen, un objeto, un evento tridimensional creado a partir de una ilusión óptica debido a la reflexión de la luz, en el cual nuestro cuerpo percibe y visualiza imágenes o eventos o sucesos desde una percepción o desde una visión espiritual, que lo podríamos decir son como una visión espiritual que no es física y con lo cual no podemos compararlo ni podemos ponerlo en un orden, en una secuencia para determinar su duración y su longevidad en el sistema de medida de eventos que tenemos en el tiempo, en el espacio físico que consideramos como el tiempo. Es decir, de todas aquellas cosas, objetos, sucesos, de todas aquellas cosas, objetos que están en movimiento. No podemos posicionarlas en el tiempo, debido a que es una visión óptica espiritual, no física. Basados en estos eventos, fuera de lo que podemos decir que es la dimensión física de la tercera dimensión, del espacio de la tercera dimensión, no pueden ser ordenados por secuencias de longitud de duración, al no poder ser comparados, medidos con otros objetos en la dimensión espacio en el que se encuentran. Y por ello, cuando tenemos estas visiones, estos hologramas espirituales, no podemos posicionarlos, estos eventos, si son del pasado, si son del futuro, si son de otra dimensión paralela o de dónde proceden muchas veces en un principio. Luego ya vamos sabiendo a medida que nos vamos volviendo más expertos en el sueño. Porque esta condición holográfica espiritual, que es lo que sucede en los sueños y en las visiones, no entra dentro del sistema de medida, dentro del espacio físico de cómo percibimos el tiempo. Pero son y siguen siendo eventos que suceden dentro del tiempo, aunque no podemos ordenarlos por secuencias. Por ello podemos tanto ver en los sueños o visiones el futuro, el pasado o lo que está sucediendo simultáneamente o lo que está sucediendo en paralelo y lo que ocurre en otras realidades y mundos a través de los sueños y de las visiones. Cuando dormimos o cuando estamos despiertos. Porque el tiempo en esa condición holográfica espiritual de la visión que tenemos cuando vamos a dormir, allí, en ese espacio fuera del mundo físico, el tiempo es cíclico, no es lineal. Entonces, ¿qué son las visiones? Muchas visiones son pasos o momentos o imágenes de eventos futuros y muchas de estas visiones son mostradas por nuestros guías, muchas veces por ángeles, maestros, los que contacten con maestros o incluso algunos ancestros. Pero estas visiones pueden ser dadas, por tanto, por digamos así, por guías, ancestros, ángeles o maestros de alta vibración como de baja vibración. Entonces nos muestran las visiones. Las visiones es cuando se nos muestra algo como una película, algo que podemos ver, algo que
en el que estamos, por decirlo así, como desde esa tercera persona, en el que nosotros no estamos involucrados en la realidad que estamos observando. Es como si fuésemos observadores de algo que nos muestran, en el que nosotros podemos estar incluidos dentro de esa observación, pero estamos fuera de esa imagen, de ese suceso, de ese suceso en el tiempo. Estamos fuera de él, por eso es una visión, es algo que vemos, es algo que nos enseñan, es algo que nos muestra, es algo que podemos visualizar, pero lo visualizamos desde fuera de ese espacio-tiempo, porque nos lo muestran nuestros guías, los ángeles, maestros o ancestros, según lo que cada uno tenga y según lo que cada uno trabaje y tenga más cercano a su ser. Pero como he dicho, pueden ser de alta o de baja vibración. Y es lo que podemos percibir como en tercera persona, que no estamos dentro, que nosotros sentimos que estamos fuera de esas imágenes, fuera de ese contexto, fuera de esos sucesos, aunque seamos nosotros en alguna de esas visiones que estemos ahí dentro. Pero lo vemos como desde fuera, como desde tercera persona, no estamos dentro, como en el sueño, no estamos dentro de esa visión, lo vemos desde fuera, porque nos lo muestran, nos lo enseñan. Entonces vemos como lo que puede pasar o lo que pasó muchas veces. Entonces las visiones, cuando tenemos visiones en los que los mundos pues se mejoran, hay avances en la medicina, en lo que hay progreso en la humanidad, elevación de la raza y todas estas cosas buenas y prósperas que están por llegar, estas visiones de avances para el ser humano, para la raza, provienen de los reinos de los ángeles de la alta vibración. Y las visiones que podemos tener que incluyen lo que se ve caos, tortura, dolor, devastación por fuego, destrucción y todo ese tipo de caos, ¿no? Proviene de los reinos de los ángeles de la baja vibración. Pero a veces podemos tener una visión que es un poco como mezclada, como turbia, es una visión en la que hay destrucción, hay como un poquito de caos, pero el resultado final de esa visión es como es un resultado de paz, de equilibrio, de armonía. Es como que vemos como destrucción, caos y luego, pero como que al final acaba todo bien, todo se armoniza, todo tiene un final feliz, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando tenemos este tipo de visiones? Es que muchas veces porque hemos expuesto nuestra parte mental, nuestro cuerpo mental del ser a actos o actividades en los que nuestra vibración se ha bajado durante los periodos en los que nosotros estábamos despiertos y conscientes. Y muchas veces es a lo mejor antes de dormirnos. Entonces, cuando nuestra vibración no baja o el día en conjunto hemos tenido un día donde hemos estado alimentando, por decirlo así, exponiendo nuestra parte mental de ser, nuestro cuerpo mental a actos y actividades que han bajado nuestra vibración por la razón que sea, por el miedo, por el susto, por lo que cada uno se le baje la vibración, que se exponga, ¿no? O que haya sido expuesto involuntariamente, ¿no? Entonces podemos tener estas visiones en el que es una mezcla de como de caos, destrucción o cosas que no son tan positivas pero que luego acaban bien. ¿Y por qué? Porque al estar nosotros en una baja vibración, entonces ¿qué pasa? Que estos ángeles los ángeles de baja vibración que están en estos reinos, que lo podéis llamar demonitos o lo que sea, seres del bajo astral, como lo queráis llamar, de sus diferentes variantes, pues entonces se infiltran la información, porque como estamos en ese estado de baja vibración, porque nos hemos ido a dormir y estamos en ese estado de baja vibración, pues pueden infiltrar ese sueño, esa visión próspera, esa visión de avance, de futuro, de cambios, de una tecnología para el bien mayor. Y luego tenemos esa visión mezclada, porque al estar en baja vibración, esa visión ha podido ser infiltrada por estos ángeles o seres de baja vibración, de los reinos estos de baja vibración, que también conocidos como demonitos. Entonces ya en esa visión hay una mala información que no es exactamente precisa, con lo cual el visionario, el que tiene esa visión,
en cuestión empieza a percibir que para lograr un resultado óptimo de paz, de equilibrio, de armonía, de bienestar, de avance, de tecnología para la raza, para la humanidad, que sea mejor, hay que se consiga a través de una desgracia, de una catástrofe, de algo malo. Entonces esa es la visión, lo que va a expresar aquella persona, el visionario que le han mostrado esa visión, porque ya esa visión ha sido infiltrada por haber expuesto su cuerpo mental a este tipo de actos o vivencias que le han bajado la vibración, con lo cual al bajar la vibración hace un matching, como digo, está la misma vibración que estos ángeles de baja vibración y ellos pueden interferir en su sueño, en su visión, dando resultado a esto. Visiones que puede decir la gente, yo veo que hay un mundo mejor, pero antes tiene que venir una plaga, lo que sea. Y a veces la visión no es esa realmente, pero ya es una visión infiltrada. También, ¿qué pueden infiltrar las visiones? Pues que uno tenga mucho estrés mental, mucha fatiga, mucho cansancio. Y eso puede jugar un papel importante en el tipo de visión que uno puede tener. Con lo cual, para poder dormirse o irse a dormir o en un estado de vibración más elevada o una vibración un poco más alta, para uno poder percibir o saber que sus visiones son precisas, las que son proporcionadas por los reinos angelicales de alta vibración o sus guías de alta vibración que no son interferidas, uno tiene que intentar, cuando llega el momento antes de dormir, que su vibración sube. Y uno de los modos es a través o de la oración o del agradecimiento, agradecer por las cosas buenas y positivas que tenemos en nuestra vida. Entonces eso ayuda a que a la hora de dormir nuestra vibración, independientemente de las cosas que hemos vivido en el día, pueda elevarse antes de que nos vayamos a dormir, porque nos sentimos contentos, satisfechos con lo que tenemos, la vida que llevamos, nuestros logros, nuestros pequeños avances. Entonces eso ayuda a la oración, pero más el agradecimiento, dar las gracias por lo que tenemos, ayuda a que subamos la vibración. Entonces eso es un truquillo para, antes de irse a dormir, para que uno pueda tener visiones más precisas y claras. Entonces, toda esta visión holográfica espiritual, esta condición, ¿no?, holográfica espiritual, todo empieza en un sueño, en nuestra propia mente. Y este sueño está lleno de esperanzas que nos motivan y nos siguen motivando a acciones positivas para poder traer a la realidad esos sueños y esas visiones y que puedan ser manifestadas en este plano físico, mundo físico 3D en el que nos encontramos, a través de los pensamientos, a través de las intenciones, y con ello esta visión, por decirlo así, holográfica, espiritual, es como atraviesa el tiempo y el espacio. Y estas visiones espiritual, que son el sueño de la mente espiritual, muchas veces son traídos del pasado para mejorar el presente y el futuro, y otras veces son traídos del futuro para rectificar el presente y el pasado. Y entonces esto es la habilidad de soñar, que todos tenemos, pero solo unos recuerdan para poder manifestar, cambiar y transformar desde este momento preciso, desde aquí y ahora, todos los tiempos. Eso es poder entender que todo viene del espíritu, es el sueño del espíritu, es el deseo del espíritu. El espíritu está en un sueño, que ese sueño es esta realidad. Y a través de los sueños es una conexión con el, por decirlo así, con el espíritu, con la mente espiritual, para transmitirnos información, para poder realizar ese sueño del espíritu que tiene. Y ese modo de conectar con esa parte nuestra espiritual para poder manifestar esos deseos, ese sueño, ¿no?, esa visión.
Entonces, ¿por qué algunos no recuerdan? ¿Por qué algunos no recuerdan los sueños? Pues algunos no recuerdan los sueños porque a veces los sueños es el modo en el que se liberan emociones negativas también. Y todo lo negativo que no nos sirve para nuestro mayor bien, ya sean pensamientos, ya sean acciones, y muchas de ellos acciones que van en contra de nosotros, en contra de nuestros seres queridos, en contra de gente, ¿no? Por lo que sea odiamos o no soportamos. Entonces, todas estas emociones negativas, acciones negativas, pensamientos, ¿cómo se dice? Palabras, ¿no? Todo lo que podemos decir muchas veces en esos sueños, que todo eso es negativo, son liberados a través del sueño. Durante esta fase es liberado al universo para que sean dispersados, para que sean liberados allí, porque no sería bueno que fuesen liberados en esta realidad física, en este mundo físico en el que nos encontramos, porque tenemos que recordar que somos creadores. Entonces hay cosas que suceden en los sueños, que es en el mundo espiritual, que no es conveniente ni recordar, ni manifestar, ni repetir, ni motivarse para tomar acción, porque no son cosas positivas. Lo positivo, pues sí, es recomendable intentar traerlo a realidad, pero no lo negativo. Por eso, en el mundo de los sueños, de esta visión holográfica espiritual, por eso influyen, interfieren estos seres de baja vibración o ángeles de baja vibración para poder interferir en la realidad física de las acciones y manifestar lo que ellos desean que sea manifestado en esta realidad. Y es por eso por lo que muchas veces o muchas personas o en ciertos momentos o ciertos sueños o visiones no lo recordamos, porque no es nada bueno para recordar, tiene que ser liberado en el universo, y es ahí donde se pierde, y por eso no recordamos lo que pasó ni sabemos nada de lo que sucedió en ese sueño, y ni siquiera si soñamos ni no, porque no merece la pena recordarlo ni saberlo, porque no es nada bueno para recordar, saber, ni replicar, ni manifestar. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los sueños? Los sueños son el descanso del alma. Son como una pequeña muerte diaria de nuestra realidad física, en este conocido espacio, en el cual seguimos, espacio físico, en el cual seguimos despertando cada día, con la esperanza de materializar nuestros sueños y nuestras visiones. Aunque hay veces que perdemos la fe para regresar a nuestro cuerpo un día más, o lo conocido como al día siguiente. Entonces, muchas veces perdemos la fe, la motivación, y no regresamos a nuestro cuerpo. Otras veces nos confunden y nos retienen en esos tiempos sin secuencia, porque no podemos poner la secuencia, ¿no? En un principio, hasta que sea eso una habilidad que tenemos ya, como quien dice, muy masterizada o muy conocida. Entonces empezamos a saber, a percibir de dónde viene esa secuencia, ¿no? Del pasado, del presente, del futuro, es paralelo, es al mismo tiempo simultáneo, es en otro reino, es en otras dimensiones, en otro mundo, ¿no? Pero entonces a veces nos confunden cuando estamos en estos espacios sin tiempo, nos retienen en esos espacios, en esos tiempos, mejor dicho, en esos tiempos en los que no le podemos poner una secuencia ni el orden en el que están sucediendo. Entonces no sabemos cuánto duran ni dónde están posicionados en el conocido tiempo de aquí, del espacio físico. Y entonces muchas veces pues no logramos despertar a tiempo para darle al cuerpo la energía necesaria, ese calor, ese fuego, para que sus funciones vitales sigan funcionando. Y a veces cuando regresamos, ya sea cuando regresamos, ya sea muchas veces a lo mejor por falta de fe, ¿no? Por falta de fe de que podamos manifestar nuestros sueños y visiones y hacerlos realidad,
Y muchas veces tampoco regresamos porque ya hemos hecho realidad estos sueños y estas visiones y ya no tenemos la necesidad de limitar nuestro alma, nuestro ser, nuestra esencia a un cuerpo físico porque ya hemos realizado ese sueño, esa visión. Entonces ya no queremos regresar más al cuerpo porque ya no nos hace falta. Puede ser por eso, porque ya no nos hace falta, porque hemos perdido la fe para poder realizar y manifestar esos sueños, esas visiones en esta realidad y ya creemos que no merece la pena, que ya no es lo que vayamos a conseguir. Entonces, ¿para qué seguir despertando cada día? Otras veces es porque nos confunden, nos retienen, ¿no? Por decirlo así, nos secuestran, por decirlo así. Entonces, cuando vamos a regresar en el cuerpo, ya no nos da tiempo, ya no lo podemos reanimar con nuestra alma, ya no podemos reanimar esas funciones físicas del cuerpo. Y el cuerpo tristemente se muere y el alma sin el cuerpo no puede ejecutar, no puede operar en esta realidad física y mucho menos el espíritu porque necesita el alma para manifestarse a través del cuerpo. Y esto es muchas veces lo que pasa cuando a veces pues la gente va a dormir y no se despierta. Entonces, los sueños también son sucesos y procesos de las emociones, de las visiones, de los sonidos que ocurren cuando estamos conscientes, despiertos. Entonces, en el sueño es un enlace entre uno mismo, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Que este cuerpo espiritual del pasado, cuerpo espiritual del presente y cuerpo espiritual del futuro. Básicamente sería como a través del sueño son los sucesos y los procesos de las emociones y las visiones, los sonidos, todo lo que llevamos acumulando, viviendo cuando estamos despiertos, de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo espiritual, que este cuerpo espiritual del pasado, del presente y del futuro. Entonces es un modo de traer nuestros 4 cuerpos juntos más conscientemente, los unos de los otros, y traerlos en unidad. Y esto es una manera de fusionar, de unir a través de los sueños estos nuestros diferentes cuerpos, diferentes emociones, nuestra alma y nuestro cuerpo espiritual que se mueve a través de todos los diferentes tiempos porque lo ve y lo sabe todo. Entonces, no hay que obsesionarse con los sueños, pero sí hay que tener una conciencia y recordarlos por lo que valen y significan, ¿no? Porque los sueños son importantes, pero tampoco hay que obsesionarse con ellos. Hay que saber cuándo se puede aplicar esos sueños, esas visiones para mejorar nuestra experiencia aquí en este plano físico, en este espacio físico tridimensional, y cuándo no significan nada y tenemos que dejarlo correr y olvidarnos de ello. ¿Cómo podemos también definir los sueños? Pues los sueños son una conexión a nuestro estado despierto del ser, que puede asistirnos, si lo recordamos, a estar más afinados, a estar más sincronizados con nosotros mismos, dándonos las respuestas que estaban ocultas en nuestro ser. Los sueños nos dan las respuestas que están ocultas en nuestro ser de cuando hemos olvidado quiénes somos, durante todas esas fases de que hemos olvidado quiénes somos y qué somos. Y nos da la posibilidad de ver a través del sueño, de las visiones y mirar entre todos estos, por decirlo así, vacíos emocionales, traumas, heridas creados por nosotros mismos o por la gente que nos ha rodeado y que hemos tenido experiencias, relaciones y que no han sabido enseñarnos bien y hemos cogido traumas en vez de solucionar nuestros problemas. Entonces, nos ayuda a sincronizarnos más con nosotros mismos y de ese modo nos puede ayudar a dejar atrás, nos muestra esos vacíos emocionales, donde tenemos ese dolor, ese trauma, esa creencia limitante derivado de las relaciones que hemos tenido con las personas y con la gente, y
para que podamos salir de ello, para que podamos vernos de otra manera, que podamos vernos como lo que somos creadores, que aunque hayamos tenido unas experiencias negativas o traumáticas que nos hayan creado unas creencias limitantes y unos patrones de pensamiento erróneos, que estos patrones de pensamiento erróneos afectan negativamente a nuestro cuerpo mental y a nuestro cuerpo físico. Y todos ellos vienen derivados de las experiencias, de las relaciones que hemos tenido e interacciones que hemos tenido con diferentes personas, sus seres, sí, en nuestras experiencias de vida, sí, nos ayuda a los sueños a sincronizarnos más con todo lo que todavía no está sanado, curado en nosotros a nivel emocional. Y cuando estamos en esos espacios de esos vacíos emocionales que nos muestran a través de los sueños, lo que debemos recordar es que somos creadores, sí, que da igual el dolor o el trauma o esa creencia limitante, que nosotros podemos crear una experiencia diferente, una experiencia nueva, una experiencia en la que ese dolor, ese trauma lo podemos superar. Entonces nos muestran que podemos hacer otra cosa, crear otra realidad diferente, hacer otra cosa diferente a través de los sueños, que lo podemos cambiar y sucede de otra manera, porque es una visión holográfica espiritual. Entonces, ahí en el sueño nos empezamos a dar cuenta que podemos modificar cosas también, al igual que la meditación. Y siempre y cuando que escojamos y aceptamos una elección más alta, que es reconocer que somos perfectos tal y como somos, que no tenemos que adquirir en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, o coger las creencias, asentarlas como una verdad de lo que otros piensan de nosotros o de lo que creemos que otros piensan de nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos que la gente piensa ciertas cosas de nosotros y no es así, pero que no tenemos que aceptar lo que la visión que otros tienen de nosotros. En el sueño nos muestra esos vacíos emocionales en los que podemos cambiar eso, que podemos modificarlo, que podemos hacerlo diferente, que esa realidad no tiene por qué suceder, que esa condición o esa creencia limitante de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestro pensamiento, porque lo sentimos así, porque nos lo han hecho sentir así, nos lo han demostrado así, esa pareja, ese ser, esa relación que hemos tenido, esa interacción con esa persona, no tiene por qué ser como esa persona dice. Nosotros tenemos el poder de cambiarlo, y eso también es lo que se refleja en los sueños, cuando soñamos. Entonces, los sueños nos ayudan a lidiar con todas nuestras interacciones y relaciones y a solventar los problemas que hay en ellos. Nos da la visión espiritual dentro de nuestros miedos, nos hace ver nuestros miedos, ¿no? Para ayudarnos a superarlos y que podamos ser exitosos y poder realmente crear y manifestar todo aquello que soñamos, que llevamos soñando desde el momento que empezamos a encarnar en estas realidades, y nos dan la posibilidad de creer más en nosotros mismos y manifestar todo aquello que deseamos y que a nivel de espíritu soñamos. Nos transmite la posibilidad de poder manifestar ese primer sueño. Y el miedo es una de las cosas que nos impide tomar el control de nuestras vidas y de manifestar nuestros sueños y nuestros deseos. ¿Por qué? Porque nos permite darle el poder a otro de decirnos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, qué tenemos que creer, dónde tenemos que ir, y nos limita. Entonces el miedo nos limita y los sueños nos muestran nuestros miedos, pero para que podamos sanarlos, superarlos, para que sepamos dónde están y darnos cuenta que lo podemos cambiar, que los creadores somos nosotros y el observador de nuestro sueño somos nosotros, y que no tenemos que aceptar
por miedo lo que otras realidades que otros quieran que vivamos en este plano físico. Entonces, pues lo que podemos hacer es seguir soñando y procesando los sueños, analizando los sueños es muy importante, implementando esos sueños, esas visiones en la realidad siempre y cuando son positivos y dejando ir nuestros malos sueños y nuestras pesadillas porque no nos sirven para nuestro mayor bien más elevado, ni de los que nos rodean. Esos malos sueños que tenemos muchas veces son uno de nuestros 4 cuerpos que tenemos: el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental o el cuerpo espiritual, que nos quiere dar un mensaje para ayudarnos a la evolución de nuestro ser y a la reunificación con nuestro espíritu para poder ser en esencia. Los sueños son los mensajes provenientes de cualquiera de nuestros 4 cuerpos para ayudarnos a reunificarnos con nuestro espíritu, ayudándonos a resolver los asuntos pendientes, nuestros miedos, nuestras creencias y sistemas limitantes de creencia, erróneos y defectuosos. Pero no debemos obsesionarnos con ellos, con los sueños ni con las visiones. Pero sí debemos darle la importancia que se merecen, porque son mensajes a través de la visión del espíritu, y el espíritu es el que es el observador, es el que lo sabe todo. Entonces nos muestra lo que está bien, dónde nos tenemos que motivar, todo lo que nuestros miedos, lo que tenemos que dejar atrás, lo que tenemos que dejar ir, cómo podemos crear, qué podemos modificar. Y es un espacio en el que el tiempo no tiene una medición por secuencias, con lo cual estamos en diferentes espacios, diferentes tiempos, diferentes dimensiones, reinos y mundos, porque el espíritu está en todas partes. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta luego. Cualquier duda lo preguntáis, lo dejáis en los comentarios. Nos vemos cualquier otra semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra, y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí, y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño, y esa es nuestra especialidad. Hasta la próxima semana de inspiración.